Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Héctor Cosio y Hernán Leighton. Hay toda una expectativa, yo me imagino que se va a tomar una semana, un par de semanas, para mirar las formas que la autoridad ha planteado este proceso paso a paso y cómo en la práctica se materializa aquello. ¿Han tenido ustedes algunos anticipos de eso, Héctor y Hernán? Mira, yo creo que lo que todavía está digamos, en la discusión pública y público, digamos, sobre todo aquellos grupos que tienen ciertas posibilidades de arribar recomendaciones o atenciones, por ejemplo, al Ministerio de Salud, que es que todavía hoy día no existe un consenso entre la voluntad política, el MinSal y quienes también apoyan o trabajan o colaboran con el tema de la pandemia. Todavía, y eso es importante porque al no haber, digamos, un match entre los criterios, entre quienes son los especialistas y las autoridades, por ejemplo, de gobierno que toman las decisiones, eso sigue abriendo todavía un enorme manto de dudas respecto, digamos, del proceso general del paso a paso. Y también uno lo puede observar a nivel un poquito más micro. Ayer la decisión que tomó el gobierno del MinSal de levantar la cuarentena y pasar a segunda fase a Providencia y no a Santiago, la razón de por qué por qué no se levantó Santiago es un criterio que es muy de fondo y que de alguna manera yo comparto también, pero si uno lo analiza en detalle, en lo que puede pasar en la región, en la comuna de Santiago, puede pasar en la región completa, y ahí está la diferencia y el problema que tiene con aquellos grupos de científicos que no están de acuerdo, por ejemplo, en que hoy se levante la cuarentena. Y me explico, ¿cuál es este? Santiago tiene una población que digamos que vive en la comuna de Santiago de como un tercio respecto de la cantidad de gente flotante que va a la comuna de Santiago. Entonces, se reproduce lo que pasa, la movilidad que pasa a nivel de toda la región metropolitana. Si tú levantas levantas la cuarentena en la comuna de Santiago y no levantas o no están en la misma situación de disminución de casos las comunas que están cerca y que van a trabajar a la comuna de Santiago, vas a tener una movilidad ilegal, pero ciertamente se va a producir. O sea, en Providencia he visto casos horrorosos, gente que no sé, porque piensa a sus trabajadores en las maletas de los autos. O sea, son temas vergonzosos, pero lo que sí uno puede observar es que la situación, digamos, que puede experimentar la región metropolitana es caótica. Si tú levantas la región metropolitana y no están exactamente en la misma situación, comunas, por ejemplo, del sector norte, comunas que todavía están bastante complejas, vas a tener, digamos, una dificultad en la trazabilidad que es enorme, porque hoy día no es suficiente tener el dato de que los casos vayan disminuyendo en contagio, o que la velocidad, que es el nuevo marcador que está de moda, sea menor al 1%. Lo que tú tienes que saber aquí claramente es dónde están y qué hacen la gente que actualmente está con el virus o que ha tenido un contacto cercano con la gente del virus, es decir, la trazabilidad. Santiago es emblemático en ese sentido. El gobierno decide en este momento dejarlo en cuarentena. Creo que digamos que es una decisión que digamos que la comparto en este minuto, pero lo que quería relevar en definitiva es que esa situación de Santiago digamos, uno lo puede extender a toda la región metropolitana. Hoy día la alcaldesa de Providencia dijo que iban a ser muy estrictos en la fiscalización y que no iban a permitir que nadie de la comuna de Santiago vaya y trabaje en la comuna de Providencia. Si lo que se busca también con esto es reactivar la economía, Providencia necesita los trabajadores y los trabajadores no viven en Providencia. Entonces, ¿cómo vas a reactivar ese negocio si no tienes trabajadores que lo hagan? Entonces, ¿qué es lo que está de fondo en definitiva? Lo que está de fondo es que no hay
no existe una política integrada de la región metropolitana, en donde efectivamente todas las comunas, ojalá mediante una trazabilidad muy estricta, estén en los mismos niveles, porque si todas las comunas están en los mismos niveles, pucha, qué afortunado. Efectivamente, ahí, dice la mayoría de los científicos, hay que iniciar los procesos de desconfinamiento. Pero cuando tú haces estas cosas dinámicas, donde todavía tienes comunas que tienen muchos índices de contagio y sobre todo no tienes eficacia en la trazabilidad, surge la gran duda y el gran peligro. ¿Y cuál es este? Chuta, que al cabo de 2-3 semanas ese paso que dimos, como dijo el ministro París, se dé para atrás de nuevo. Eso es un peligro cierto. Sí, no, yo creo que hay bastante conciencia de que hay, pero muy poco margen para equivocarse, ¿no?, en este tipo de situaciones. Y por eso es que es tan importante ir monitorizando exactamente cómo opera este proceso que se ha diseñado a partir del Ministerio de Salud, el paso a paso, cuáles son, que la gente sepa cuáles son efectivamente esos pasos, cuáles son las cosas que se pueden hacer. El problema que tú cuentas, Héctor, sobre las comunas que tienen una cantidad enorme de gente que está durante el día porque trabaja ahí, es uno de los temas más serios que hay. Tú mencionaste la comuna de Santiago, pero existe toda una situación que tiene que ver con una cantidad enorme de gente que se emplea, sea como trabajadora particular en casas, por ejemplo, en barrios del sector oriente de Santiago, muchas de los cuales no son puertas adentro, llamémoslo así, sino que tienen van a trabajar durante el día y salen, y ese tipo de personas teóricamente debería dejar de trabajar, debería dejar de acudir a sus lugares de trabajo. Y eso es una situación que no tengo claro cómo se enfrenta en un proyecto que establece básicamente que en las zonas de cuarentena la gente se queda y en las zonas que han sido desconfinadas tú puedes moverte. Claro, y donde el factor, como te digo, que es el factor clave, y hay que insistir en que esos indicadores no son de conocimiento público, solo hay informaciones generales que tienen que ver, digamos, con la trazabilidad. Aquellos países que ya han pasado por esta situación y que tienen la experiencia, que afortunadamente uno puede ir leyendo y informándose respecto de lo que ha pasado en otras partes, sostienen que llegado en un minuto después de que uno pudo haber registrado el pic, que el dato más importante no es la cantidad de contagios. Hay que hacer 3 cosas. Hay que, claro, contabilizar los contagios, hay que aumentar el número de test PCR, cosa que también entiendo que se está haciendo, pero lo más importante es determinar con efectividad, digamos, cuál es la trazabilidad. Y hoy día, por ejemplo, yo no he escuchado con claridad y con vehemencia cuáles son los planes de transporte. Hoy día uno ha escuchado por ahí cosas que dice la ministra, pero no hay unos planes claros respecto de la movilidad. Al contrario, lo que ha habido un reconocimiento que lo más difícil está hacer trazabilidad en el transporte público. Entonces, el antecedente, el marcador más importante en este minuto, en esta etapa, donde tratamos, digamos, de ir retomando la actividad económica, es la trazabilidad. Y tienes ministros que salen y dicen que efectivamente no tienen mucho cómo hacer esa trazabilidad, y que deja, por cierto, también revelado que no existe un plan detallado, bien pensado, para poder asumir toda esta movilidad, que estamos hablando de millones de personas. En Santiago la movilidad se calcula en millones, y millones diarios. Entonces ahí, claro, te enfrentas en un problema que es muy complejo, y que si lo analizamos políticamente, tú recién lo mencionaste, no hay margen de equivocación aquí, es muy claro, poco el margen. Es el margen de equivocación, que es una cosa que todo gobierno, importando un pleo, cuál es el signo del gobierno,
todo gobierno cuando propone cosas que son riesgosas o que donde hay de alguna manera un espacio muy amplio para la incertidumbre, porque no se tiene total certeza de lo que puede ocurrir, el margen de error, bueno, es algo que es súper necesario en algún momento dado porque las cosas eventualmente pueden resultar mal, pero los márgenes de errores en términos comunicacionales y psicológicos se empiezan a reducir cuando tú has tenido experiencias anteriores que no han resultado. Entonces, el margen de error en este caso particular es muy escaso. Sí, y de alguna manera, como lo planteaban, da cuenta que una vez más se plantea un proyecto a gran escala sin haberse dado el tiempo de prepararlo y entrar en el detalle en cómo se hace carne este proyecto, y tiene que ver con que una vez que se anuncia el proyecto paso a paso, después ante las diferentes consultas se habla de que se está trabajando en los protocolos de los parques, se está trabajando en los protocolos de cómo los niños van a salir a la calle, se está trabajando en el protocolo del transporte, se está trabajando en el protocolo de cómo van a funcionar los malls. Es un poco el sino que ha tenido este gobierno en el último tiempo. Recordemos el anuncio de las cajas de levantarse todos de la cama para ver cómo podían hacer funcionar este anuncio. Bueno, ahora pasa un poco... Sí, sí. no, básicamente, a ver, miremos cosas puntuales, por ejemplo, que tienen que ver con esto. Una de las cosas puntuales y que quizás ha causado tanto impacto en términos de curiosidad, como en su momento causó esta lógica de dividir la comuna por una calle, Claro. esta idea de que tú puedes transitar durante la semana, pero no puedes transitar durante el fin de semana, porque aparentemente estarías en condición de riesgo mayor. Lo que parece... A ver, explíquenme, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo vas a tener menor riesgo durante la semana que el fin de semana, digamos? O sea, a mí me hace sentido en el espacio donde el gobierno también tiene el interés de hacer que la economía se reactive en algún mínimo porcentaje, y considerar que durante los fines de semana la gente se daría chip libre. No le encuentro otra lógica. Hay un punto más que me gustaría hacer, que si bien hay estudios que señalan en cuánto porcentaje ha bajado la movilidad en la capital, nunca en ningún momento desde que se decretó la cuarentena y el toque de queda se llegó a un espacio ni siquiera similar a lo que en algún momento se habló de hibernación. Uno cuando estaba en las principales avenidas, La Florida, Vicuña Maquena, La Alameda, el tránsito era muy grande, y el de personas, sobre todo en las diferentes calles. En el centro de Santiago la gente se topaba una con otra, en las filas de los diferentes supermercados, en las filas de los bancos, la gente estaba ahí una encima de otra. Obviamente acá va a crecer el número de personas en la calle, pero nunca se estuvo tampoco en un momento de extrema cuarentena. O sea, la variabilidad no creo que sea mucho mayor a la que existía antes. Si bien todos apuestan a que esta va a crecer, la diferencia no es de un 0 a 100. Sí, bueno, pero eso estamos recibiendo todos los días información sobre cómo se pasa de una etapa a otra etapa de este paso a paso. ¿Qué tanto sienten ustedes que la gente conoce o sabe o entiende esto? Porque ese es un problema, ese sí que es un tema en que el margen de error es cero. O sea, en el ámbito comunicacional no puedes volver a cometer errores patagüinos como se cometieron antes. Porque significa que no aprendiste ninguna lección al respecto. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, sobre todo con este proyecto, deberá haber un cuidado particular al respecto. Ahí, bueno, se conoció ayer una encuesta que hizo la MUCHE, la Asociación de Municipios de Chile, en torno al tema de la pandemia, y ahí hay algunos indicadores que uno podría mirar. Por ejemplo, respecto a lo que tú acabas de lo que estamos conversando, de cuánto conocimiento la gente tiene de este tema del plan paso a paso. Bueno, los consultados ahí, según este informe, superior al 75% se afirmaron haber escuchado más o menos por ahí este plan de desconfinamiento. Pero eso es distinto, digamos, a lo informado. Que hayan escuchado la existencia supera, digamos, el 70%, pero
de esa información, cuán informado está respecto de ello. Resulta que el 70% de las personas se define no informada. O sea, escuchaste esto, pero no sabes muy bien de qué se trata, en definitiva. Y hay otros indicadores también, que en definitiva los más generables, habla que más o menos el 45.5% de las personas encuestadas se asume, digamos, como una situación donde la pandemia le ha provocado o se siente en una muy mala situación, una mala situación económica, una mala situación emocional, es decir, que lo ha afectado en lo particular. Más o menos el 50% de la población asume que la pandemia, en definitiva, lo ha dejado muy mal. Y si a esto le sumas un indicador que tiene que ver también con la naturaleza un poco de los chilenos, que es un estudio que también llegó este día, que nos llega a nosotros este día, que es un estudio mundial respecto de cuáles las esperanzas que tienen los países, digamos, de cómo están resolviendo el tema del coronavirus. No tengo aquí el dato en específico, pero Chile se posiciona como uno de los países en donde el pesimismo es abrumante. O sea, aquí en Chile es uno de los países con el rango de pesimismo más altos. Pesimismo en el sentido de que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces tienes un gran número de la población que está afectada, un gran número de la población que dice que ha escuchado pero no está suficientemente bien informada, y un gran número de la población que tiene sentimientos pesimistas porque siente que lo que se ha hecho no se ha hecho bien. Sí, la fuente del pesimismo también puede tener otras variantes que, complementan un poco esa situación. Es verdad que nos hemos ido extremando las posiciones, y particularmente a través de las redes sociales. Tú ves básicamente blancos y negros. Cuesta encontrar posiciones que eventualmente ponderen la evidencia, digan alguna determinada cosa y se convoque a tratar de consensuar algún tipo de camino común. Y eso es algo que lo veníamos experimentando desde antes, digamos, desde antes del estallido social incluso. Y por lo tanto, el contexto psicológico que tenemos nosotros antes de que llegara la pandemia era era de un encontrón cívico bien interesante en términos de, por lo menos, plantear posiciones diversas que se canalizaran a través de un camino constitucional, que fue una válvula de salida extraordinariamente importante, pero que con esta pandemia se ha agudizado una vez más el tema y sobre todo el descubrimiento, la visibilidad de situaciones de desigualdad, de situaciones de injusticia, de un montón de otras cosas que efectivamente tienden a mostrar a un país que está más conducente a un conato que a un acuerdo. Claro, mira, cortitos, porque son los que tengo aquí. Estoy mirando precisamente este estudio que te acabo de mencionar, que es un estudio de Ipsos de julio del 2020. Y para que tengan una idea, el resumen del mundo habla que el 61% de las personas piensa que su país va por mal camino. Es decir, que efectivamente existe un pesimismo a nivel mundial de cómo se han tomado las decisiones y cómo se ha enfrentado el tema del coronavirus. El 61% de las personas piensa que su país va por mal camino. Si tú esto lo miras en Chile, ese número del 61% sube al 84%. El 84% de los chilenos piensa que las cosas del país van por mal camino. Y si tú miras, por ejemplo, el mismo cuadro que estoy leyendo en este minuto y lo ves mes a mes, el apoyo, es decir, cuántas personas creen que las decisiones que se han tomado van por el camino correcto, ha ido disminuyendo. En mayo, que la situación era bastante crítica, cuando todavía había mucha opacidad en los datos, según este indicador, decía que el 24% de los chilenos pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien. Eso fue en mayo. En junio subió un poquito más. O sea, en junio, hace un mes, todavía se pensaba, digamos, de que estábamos haciendo las cosas bien. En julio esto bajó al 16%, 10 puntos. En julio, que es cuando ya parte este tema un poco de la idea de empezar a desconfinar,
la gran impresión de la gente es de que las cosas se están haciendo mal. Y bajaron un 10% y subió, desde luego, lo que mide en la dirección incorrecta. Es decir, el 84% de la gente en julio del 2020 piensa que las cosas se están haciendo mal. Eso podría ser un indicador. Sí, y es un tema que tú puedes enfrentar de varias maneras. Una de ellas que lo hemos recalcado acá muchísimo, es no cometer errores estúpidos en materia comunicacional. No darse gustitos en materia comunicacional. Hacer coherente las cosas que se dicen con las cosas que se hacen y se ven. Todas las medidas que el gobierno implementa con el argumento de que esto sirve para ayudar y paliar la situación de las personas, la gente no los ve por el discurso que llega, los ve por la realización física, material de la ayuda. Si es que tú prometes cajas y las cajas te llegan un mes y medio después y te llegan menos de las que estaban, por mucho de que haya personas que reciban cajas, la idea de la ayuda tal cual como se planteó originalmente va a ser percibida como negativa. Si es que tú tienes gastas una cantidad enorme de energías en oponerte, por ejemplo, a un tipo de idea parlamentaria, y finalmente esa idea parlamentaria que parecía ridícula al principio termina imponiéndose, el costo lo asume quien se opuso. Exacto. En términos comunicacionales. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que hay que sacar lecciones y hay montones de espacios técnicos para poder mejorar. Desde ese punto de vista, creo que hay que mirar muy bien la forma en que el gobierno se comunica con las personas. Yo creo que ahí hay una cantidad enorme de trabajo por hacer. Y no te estoy hablando de cambiar voceros ni nada, no estoy hablando con cómo se construye el mensaje que le quiere llegar a la ciudadanía. Muy cierto, y también dando la palabra a Hernán, muy cierto, y solamente para cerrar esto, digamos, del estudio que acabo de mencionar, Chile no está dentro de los países que más pesimismo tiene. No forma parte de un grupo. Chile está solo. Chile es el país más pesimista de todos los países aquí. Estoy leyendo. El país que más cree que las cosas se han hecho mal es Chile, con el 84%. Luego viene Sudáfrica con un 79% que cree que también se han hecho las cosas mal. Hungría, Francia, Italia tiene un 70%. En Italia cree que las cosas se hicieron mal en un 70%. Y Chile cree que las cosas se están haciendo mal en un 84%. Estamos solos. Es el país claramente, digamos, que piensa que las cosas se están haciendo mal por sobre todo el mundo. Y creo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Un poco por la experiencia y por las malas decisiones que se han tomado en términos comunicacionales. Y déjame decir una última línea ahí. Y ojo, que esto no significa necesariamente que lo que se comunica mal es porque las cosas se hicieron mal. Muchas veces la comunicación se disocia de la realidad, digamos, de lo que se hace. Yo creo que hemos avanzado en un montón de materias en términos de trazabilidad, hemos avanzado en un montón de materias en tratar de coordinarnos con las autoridades territoriales para tener una visión en conjunto, pero lo que llega como mensaje se deriva prontamente a situaciones que no tienen que ver o son muy mal informadas, y por lo tanto el mensaje al final es una variable mucho más importante de lo que se cree. Y te repito por lo que decía anteriormente, que no me canso de recalcarlo, los estados, y lo he dicho yo varias veces, los gobiernos no pueden fingir empatía. Las personas sí, pero los gobiernos no pueden fingir empatía, porque la forma en que el gobierno se evalúa es por su producción material concreta. No necesariamente porque se diga que los escuchamos, los entendimos, vamos a hacer las cosas. Van a juzgarte y evaluarte por efectivamente cuál fue la realización de eso. Y si esa realización
tiene fallas o no está a la altura, bueno, todas las palabras amorosas del mundo no te sacan de la cabeza la idea en que estas cosas se están haciendo mal. Y yo creo que ahí hemos tenido un problema muy serio en confundir de que tú puedes alivianar las cosas con palabras y no hacer las cosas materialmente bien o mejor, como en algún momento dado se pidió que todos los aportes fueran directos a las cuentas RUT o a través del carnet de identidad, y todo eso se desechó en un momento porque estábamos hablando de cajas que llegaban y aprovechaban los alcaldes para sacarse las cosas, y al final esas cosas llegaron tarde, llegaron pocas en términos de lo que se necesitaba, y la gente percibió que ahí había una mala política, a pesar de que las palabras decían todo lo contrario. Bueno, como se dice siempre en los diferentes gobiernos, ninguna estrategia comunicacional es capaz de salvar a una mala política pública. Y esto me refiero porque siempre también, cuando el fallo es en la matriz de la política, los gobiernos, transversalmente, pero también lo ha hecho mucho el gobierno de Sebastián Piñera, y en este último tiempo más que nada, salir a decir de que el fallo realmente, ellos exponen una autocrítica, de alguna manera podría considerarse un poco falsa, cuando dicen que nos expresamos mal, no supimos comunicarlo bien, y se aferran entonces a ese espacio comunicacional, haciendo parecer que las cosas se hicieron bien, pero se dijeron mal. Por otro lado, también está el cuento de la mala comunicación, y que tiene que ver con que, como estudios propios de La Moneda señalan que cuando es el presidente Piñera el que comunica una gran solución, entre comillas, de políticas públicas para el momento, si sale de la boca del presidente, esta se distorsiona totalmente y genera rechazo, a diferencia de si saliera de parte de un ministro, donde habría que ver cómo cae la ciudadanía y trabajar de ahí en más. Es un poco la dicotomía con la que se juega este tema que plantearon ustedes. Sí, es cosa de mirar, por ejemplo, las redes sociales, cuando de repente aparecen montones de personas que cuentan cuál fue su aventura, llamémoslo así, para tratar de acceder a alguno de los beneficios, y resulta que se dan cuenta que estaban condicionadas las cosas aquí y acá, y que lo que ellos creían que iban a obtener en realidad tenían como requisito A o B que no tenían, y finalmente se fueron sin nada, y por lo tanto esa persona, para todos los efectos prácticos, deja de creer en cualquier cosa que le digan. Y eso es muy grave, muy serio. Por eso es que la relación entre la comunicación pública y la materialidad de esa comunicación tiene que ser muy directa. No sé si se entiende, pero tú, por mucho que la comunicación sea muy importante, cree realidad y todas las cosas que se dicen, en este tipo de cosas específicas, cuando tú tienes una necesidad material objetiva, no tienes alimento, no tienes plata, te van a cortar la luz y no tienes recursos para pagar, cuando eso sucede, las palabras que suavizan las cosas, o la empatía de te entendemos, te escuchamos, estamos contigo, todo eso tiene sentido si es que se materializa finalmente aquello que se está prometiendo. Si es que no llega, o llega tarde, o llega con problemas, la recepción es de descreimiento y de que la situación francamente fue una estafa. Sí, y eso es lo que hemos hablado, y que hemos hablado no solamente en la pandemia, o sea, el nivel de desconfianza que tiene la población con las decisiones o las autoridades, y los problemas comunicacionales que ocurren entre medio es la razón de por qué se dan este tipo de indicadores. Es decir, ni Brasil, ni Estados Unidos, que son los países que hoy día tienen los récords más absolutos y tienen presidentes que se ríen del COVID, ni siquiera en esas circunstancias la población cree que en general las cosas se están haciendo tan mal como en Chile. O sea, eso te da una claridad respecto de la confianza que generan las decisiones gubernamentales en la población de una manera. Nos tenemos que ir. Chao, cuídense. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.